Barrio Nuevo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo lo va? Los saludamos acá desde la Mega, desde nuestro programa, desde la mesa de la hora señalada, mi compañero Diego Cini, quien le habla, Jacinto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, chamigo. Bueno, ¿cómo es esto de que los docentes en Corrientes estarían por debajo de la línea de la indigencia? Sí, bueno, es una realidad, ¿no? Un cargo docente testigo, que es el maestro de escuela con 10 años de antigüedad, está en 260.000 pesos y la línea de la indigencia en enero va a estar en torno a los 300.000. Y entonces esto tiene un doble impacto, ¿no? Por un lado, el impacto que está teniendo Milei en el salario, en el poder adquisitivo del salario en general de los argentinos, y por otro lado, un gobierno de la provincia de Corrientes que no tiene paritaria, ¿no? El último aumento fue en el mes de noviembre, que recordará fue solo del 10%, y entonces desde el mes de noviembre a febrero vamos a tener una inflación acumulada del orden del 85%, y Valdés propone un aumento del 20%. Una inflación del 85 a 3 meses, y Valdés propone un aumento del 20%. Bueno, es evidente. Martín, sí. Si te podés mover un poquito, te estábamos escuchando con perfecta claridad y ahora se empezó a escuchar. Estoy en el mismo lugar, probablemente, pero estoy en el mismo lugar desde que empezamos a conversar. Hagamos algo, por favor, Ale. Ahí cortamos y te llamamos de nuevo, porque te queremos escuchar con claridad. Dale. 20%. 20. ¿Cuánto dijo? 85 dijo de inflación, y el 20 el aumento del gobierno provincial. Pero dijo que con 10 años de antigüedad un docente está en 260 lucas. 260. Y la línea de indigencia está en 400. A 300 se va ahora, dijo. A 300. 300.000, sí. Va a quedar por debajo de la línea de la indigencia por primera vez en... Con 10 años de antigüedad. Tiempo. Exactamente. Entonces los que recién entran, ¿qué onda? Y muchísimo menos, claramente. La verdad que es... Pero hay otro punto para nada menor en esto que tiene que ver con cuánto recaudo y cuánto otorgo a los... Cuánto me entra en la caja como gobierno, ¿no? Claro. Como gobernador. ¿Cuánta plata me entra a la caja, a la administración provincial? Y de eso, ¿cuánto destino a pagar salarios? Porque lo que denuncia también Martín Barrio Nuevo, que ahora le vamos a pedir que profundice, es que el gobierno está teniendo, obviamente, con la inflación que hay, con los costos elevados que hay, mayor recaudación. Mayor niveles también en lo que es la recaudación de la coparticipación nacional. Ahí lo tenemos nuevamente. Martín, ¿nos escuchás? Sí, no lo escucho bien. Uy, no, está todo entrecortado. No sé si es una cuestión de señal o qué, pero te está... Vos sabés que en la producción me escucha bien. Probablemente sea el paso cuando se transfiere ahí al estudio. Pero a ver, salgo hasta... Ahí. Salgo del ahí edificio. Ahí te escuchamos con claridad. Bueno, vamos a intentar. Dale, por favor, muchas gracias por la amabilidad. Decía entonces que con 10 años de antigüedad, 260 lucas que no superaría la línea de indigencia, un docente. Sí, bueno, la línea de indigencia en enero, proyectando con la inflación que proyecta, por ejemplo, el REM del Banco Central, ¿no? No es algo antojadizo mío, va a estar en torno a los 300.000 pesos. Y entonces se va a dar por primera vez, los sueldos docentes venían peleando contra la pobreza. Y se va a dar por primera vez, por este doble impacto de las políticas de Milei por un lado, más la falta de paritaria del gobierno provincial, se va a dar por primera vez que el salario docente va a estar por debajo de la línea de la indigencia. Y no es solo el salario docente. La realidad es que el salario medio de la provincia de Corrientes está en torno a los 310.000 pesos, es decir, muy cerca de la línea de la indigencia. A ver, un sargento cobra 320.000, 330.000 pesos, es decir, apenas por encima de la línea de indigencia. Un trabajador de la administración central gana 230.000 pesos, bastante por debajo de la línea de la indigencia. Un enfermero levemente, es decir, estamos hoy con los sueldos de la provincia peleándole a la indigencia, ya no a la pobreza, que fue históricamente lo que ocurría, ¿no? Claro.
Y siguiendo con este mismo ejemplo del cargo testigo docente y teniendo en cuenta también los niveles de recaudación que tiene la provincia, ¿en cuánto debería estar ese mismo cargo? Mira, yo mostraba justamente esto, ¿no? Porque la realidad es que a la provincia le están creciendo los recursos. Hay que decir una cosa, yo lo digo, no está creciendo igual que la inflación. Los recursos van a empezar a llegar a la provincia por debajo de la inflación, pero sí claramente para mejorar esta situación, ¿no? Nosotros vemos que en julio del 2023 sí, los ingresos de coparticipación eran de 41.000 millones de pesos. En enero van a ser superiores a los 80.000 millones de pesos. Es decir, el doble. De julio a enero. ¿Esto alcanza para decir, bueno, dame el mismo aumento que la inflación? No, porque la inflación está todavía por arriba de eso. Pero efectivamente sí alcanza para que el aumento de este cargo testigo de 260.000 esté en torno a los 400.000. Ahora, lo que propone Valdés es llevarlo a 307.000 pesos. Es decir, prácticamente nada, ¿no? Este aumento del 20% de Valdés en febrero es un aumento que lo único que hace es competir contra la inflación de febrero, pero vos te comiste diciembre y enero, y entonces eso que nosotros venimos diciendo, esto no puede ser esta medida salarial. Sabemos que la provincia no tiene los fondos para dar el mismo aumento que la inflación, porque la caída de la económica va a impactar fuerte en la recaudación, en la coparticipación de las provincias, pero sí claramente puede hacer un esfuerzo mucho mayor. En lugar de un 20%, nosotros tendríamos que estar hablando de un aumento en febrero, con los recursos que entraron en enero, sí, pero un aumento de febrero de entre el 45 y el 50%. ¿Qué números se están manejando de inflación para enero? En diciembre fue 25,5. De enero la expectativa de las consultoras, sí, del Banco Central, en enero dan algo similar a diciembre, es decir, en torno al 25%, y en febrero en torno al 20%. ¿Eso se traslada proporcionalmente directamente, ese ingreso esa caída en los ingresos de la provincia? Se traslada directamente a los municipios también, ¿no? Sí, así es, efectivamente, y bueno, vamos a tener un impacto fuerte. Lo que no puede pasarnos es que ese impacto lo paguen solo los trabajadores, ¿no? Yo no estoy diciendo que la provincia tome medidas que no sean sustentables económicamente. Esto que te estoy diciendo es los recursos. A ver, en julio eran 40.000, ahora van a ser 80.000. Entonces es claro que se puede tomar una medida salarial mucho mayor, porque el problema de la inflación, uno de los problemas de la inflación es que llegamos a perder incluso la idea de la nominalidad, ¿no? Es decir, qué es poco, qué es mucho. Desde noviembre, la inflación acumulada de diciembre, enero y febrero va a estar en torno al 85%. Y el aumento que propone la ley es el 20%. Bueno, evidentemente ese no es el camino, ¿no? Ahora, vos decís, tampoco vamos a pedir algo desproporcionado, que la provincia se mande una ninjada en términos económicos si no le dan los números. Pero también, por otro lado, se ven gastos, qué sé yo, superfluos, podría decir, en el sentido de que un museo de arte contemporánea acá en la capital correntina, acá a metros nada más del microcentro, ahí donde era antiguamente el Banco Nación, después fue Banco de Corrientes, qué sé yo, y parte de la Plaza Vera. Sin desmerecer, por favor, que no se malinterprete, pero Museo de Artes Contemporáneas, 3.300 millones y pico de pesos. Tampoco uno está en contra de la cultura, ni del Festival del Chamamé, ni de los corsos, ni nada, pero hay situaciones y situaciones, digamos, y hay prioridades y prioridades.
y uno ve como que hay mucha voluntad por parte del gobierno, casi siempre fue igual, ¿no? De este gobierno que va para el cuarto de siglo en el poder de corrido aquí en la provincia. Hablamos del radicalismo y sus aliados, de Eco Cambiemos. Uno ve cierta manifiesta voluntad para ciertos tipos de gastos que uno podría definir como superfluos, y sin embargo la cuestión sanitaria, la cuestión salarial, la cuestión educativa siguen siendo pospuestos casi los últimos de la agenda, por así decirlo. Sí, claro, no tengo duda, ¿no? Uy, no, te escuchamos muy mal otra vez, Martín. ¿Qué cosa lo de la señal? Estoy quieto en el mismo lugar del que estamos hablando. ¿Hola? Hola, sí. ¿Vos nos escuchás bien? Yo sí, y estoy en el mismo lugar desde que empezamos a hablar. Vamos, una vez más te molestamos y vamos por WhatsApp, Dale. ¿te parece? Ahí vamos por WhatsApp a ver si dale. la hacemos por internet más claro, porque si no, no tiene mucho sentido tampoco No. el testimonio entrecortado. 40.000 millones en julio Sí, y 80.000 millones ahora. ahora, exactamente. Está bien, con una inflación de medida, pero 100% de Sí. incremento en Ya. cuanto a los fondos coparticipables, Exactamente. a la guita que recibiste. Hay plata, claramente hay plata para incrementar los sueldos, para intentar por lo menos Si hubiera voluntad. empatarle a la inflación, pero claramente no hay voluntad. Vamos a ver ahora, y si recuperamos la comunicación, vamos a ver también qué opinión tiene Barrio Nuevo sobre si pagará o no Gustavo Valdés algún costo político a partir de no haberse alineado, de haber gestado el triunfo de Javier Milei, de haber trabajado, como decías vos hoy en el arranque, para que Javier Milei sea presidente de nuestro país. Un costo político, digo, por las medidas claramente antipopulares de este gobierno, ¿no? Exactamente, uno de los responsables de que Milei gane aquí en la provincia de Corrientes, y obviamente estas políticas de ajuste que afecta a todos los sectores. No hay sector que quede afuera de estas medidas que ha tomado Javier Milei en tan poco tiempo, y obviamente Valdés es responsable y cómplice aquí en Corrientes. Ahí lo tenemos nuevamente ya por WhatsApp, a ver si tenemos buena señal con claridad su testimonio. Martín, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho. Ah, genial, ahí, perfecto, mirá. Ahí le pedimos más retorno nomás. Y decíamos, ¿no? Que recién mientras tratábamos de recuperar la comunicación con vos, ¿tendrá algún costo político el gobernador Gustavo Valdés, sumado, ¿no?, a esto de la falta de determinación política para recomponer los empobrecidos salarios en la provincia, para los estatales provinciales? ¿Tendrá algún costo político esto de haber sido uno de los gestores del triunfo de Javier Milei, y aún hoy, con las consecuencias ya sobre la mesa, sostener de que hay que acompañar, por ejemplo, el DNU y el proyecto de ley ómnibus? Bueno, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Porque, a ver, esto excede absolutamente a esto que estábamos hablando recién. Nosotros estábamos hablando del salario de los trabajadores del Estado. Uh-huh. Pero cuando hablamos de esto, en realidad estamos hablando del comercio y cómo se mueve el comercio en Corrientes. Yo leía a la PIC la semana pasada diciendo que en enero la caída de las ventas va a ser superior al 20%, ¿no? Entonces, evidentemente, acompañar este rumbo económico, más allá del respeto democrático que hay que tener, etcétera, no va a traer buenos resultados para la provincia y fundamentalmente para los correntinos, ¿no? Entonces, estoy convencido de que la gente se lo va a marcar. Ahora, más allá de esto, y aunque no tenga costo político, lo que no podemos hacer los que pensamos de una manera distinta de algunas cosas es marcar aquellas cosas que creemos que hay que corregir. Y bueno, claramente acá estamos diciendo esto que estás anunciando después que volviste de vacaciones y saliste a recorrer las inundaciones cuando ya no había inundaciones. Bueno, lo que estás anunciando no alcanza, ¿no? Es absolutamente insuficiente. Hasta Milei pagó un aumento en diciembre, que ya estaba acordado, y dio un aumento en enero. Y Valdés, el último aumento que dio fue en noviembre. Entonces, el nivel de atraso hace que los sueldos de los trabajadores correntinos, que por allí no lo notaron tanto en diciembre y en enero por el plus extraordinario, ¿no? Por el plus, por el medio aguinaldo, por los plusitos, sí, Entonces,
Sí, bueno, pero el plusito y el plus tiene permanencia. Digo, lo que cobraron adicionalmente fueron el aguinaldo y los 50.000 en diciembre y los 100.000 en enero. Pero Claro. bueno, por eso es que es claro que bueno, que la plata no alcanza, que la provincia tiene recursos, se está quedando nuevamente con los recursos de los correntinos, ya lo hizo claramente en el 2022, en el 2023 no, porque bueno, fue un año electoral y todos sabemos cómo funcionan los años electorales, pero está volviendo a repetir esa situación, pero ya hoy en un estado de preocupación extrema, porque como te decía antes los salarios de los docentes o de los trabajadores públicos del Estado discutían contra la línea de la pobreza. Bueno, hoy están discutiendo contra la línea de la indigencia. Yo hace 3 meses atrás, creo que hablaba con ustedes y les decía, los salarios de los trabajadores correntinos discuten contra la pobreza y los salarios de los municipales están por debajo de la indigencia. Bueno, hoy gran parte de los salarios públicos provinciales están por debajo de la línea de indigencia. Retrocedimos más todavía. Absolutamente, recordad que la línea de la indigencia es la mitad de la pobreza. Claro. Martín, ¿qué análisis hacéis, qué opinión te merece lo que sucedió el miércoles pasado, paro general, movilización cabezada por la CGT, las centrales obreras aquí en la Argentina, la repercusión que tuvo en Corrientes y si esto de alguna manera pudo causar alguna mella en las acciones del gobierno nacional? Hubo alguna, si bien creo que tiene que ver con las negociaciones con los gobernadores. Se pospuso la sesión, de movida se pospuso la sesión. Se pospuso la sesión, ahora modificaron también el proyecto de ley ómnibus. ¿Qué análisis te merece lo que sucedió el miércoles pasado? Me parece que, bueno, en primer lugar en Corrientes tuvimos una movilización muy importante, que hace mucho tiempo no se veía. Y es una movilización que tiene que ver con defender estas cosas de las que hablábamos recién, ¿no? Salario, condiciones laborales, defender a la cultura, pasábamos por el Banco Nación y junto con los trabajadores del Banco Nación cantábamos que el banco no se vende. Bueno, me parece que hay muchas cosas por defender. El pueblo ha tomado, o parte de la sociedad ha tomado nota claramente de esto. Hay otra parte de la sociedad que sigue respaldando a Milei y quiere darle una oportunidad, pero aún así en ese juego democrático alcanzó para frenar la sesión en Congreso de la semana pasada, para frenar el paquete fiscal de la ley ómnibus, y seguramente se seguirán discutiendo muchos detalles de esa ley que muy probablemente salga, pero habrá que ver en todo caso cuando llegue al Senado con qué contenido, ¿no? Y me parece que allí yo siempre soy de los que busca rescatar las cosas que se consiguen. Por supuesto, uno va a decir, no queremos que salga la ley ómnibus, y bueno, algunos creerán así, otros no. Yo digo, hay que rescatar lo que consiguió la movilización popular, la movilización de los trabajadores, la movilización de la UTEP, la movilización de la multisectorial, pero fundamentalmente de la sociedad correntina y argentina. Ha conseguido frenar el tratamiento de la ley ómnibus, ha conseguido influir fuertemente sobre el contenido de esa ley, sigue teniendo artículos que son muy preocupantes, y entonces allí estará ya la muñeca de nuestros legisladores para influir sobre la redacción de la ley, que yo no creo que se vaya a rechazar. Yo creo que la ley va a salir. Lo que hay que ser capaces es de influir sobre la redacción. Allí la delegación de facultades me parece que es central, y el alcance en todo caso que vayan a darle a esa delegación de facultades también. Así que me parece que va a ser una semana muy importante en términos políticos y de debate legislativo. Una última de mi parte, Martín, y no te quito más tiempo, no te jodemos más, por lo menos yo. Te saco un poquito, sí, con directa relación, cómo no. Sos hombre del PJ, del Partido Justicialista,
¿qué rol tiene que jugar el justicialismo, el Partido Justicialista, su dirigencia, su militancia, el peronismo, qué rol tiene que jugar, para no hablar de otros partidos, ¿no? En estos tiempos, digo, ¿cuáles son las prioridades? Si bien es cierto, lo lógico, lo de sentido común, cae de Maduro codo a codo con nuestro pueblo en las calles, uno entiende, uno asume así de esa manera, luchando por la defensa de los derechos, por la defensa de conquistas que costaron demasiada sangre en la joven historia, en la historia de nuestro joven país. Ahora bien, digo, necesita involucrarse más en este proceso de lucha, de resistencia que comienza a gestarse, necesita no pegarse para no deslegitimar a ese proceso, necesita reorganizarse, en el caso de Corrientes, ni hablar, digamos, sumando a que todavía no se ha normalizado la situación partidaria, sigue con una cuestión de intervención que bueno, casi que nunca vemos a los interventores, no sabemos, por ahí nosotros hablamos, cruzamos mensajes con uno de ellos, del otro ni sabemos, no vemos tampoco, no digo que sea puro, por eso va la pregunta, pero digo, tampoco hay mucha señal en cuanto a normalizar el partido. Pero ¿cuál es según tu criterio, según tu subjetividad, cuáles deberían ser las prioridades del peronismo en este tiempo tan difícil que estamos atravesando? El Partido Justicialista, primero a nivel nacional, ¿no? Lo que tiene que buscar es conducir políticamente esta situación. Y yo veo ahí que nosotros tenemos una falencia muy grande, ¿no? A ver. En la conducción del proceso. Yo siento que, bueno, vayamos a la discusión en la legislatura, en el Congreso Nacional. Sí. Tenemos 99 votos. Y yo siento que allí muchas veces perdemos la oportunidad. Veo que los únicos que negocian el único que negocia es el gobierno. Y no se habla, no se discute, no se habla con otros bloques. Bueno, me parece que esos 99 votos, por esto que te decía recién, de la conducción, uno tiene que escuchar lo que piensa la sociedad, y en base a lo que escucha también, la conducción implica muchas veces hablarle a la sociedad sobre qué es lo más conveniente en determinados momentos. Y me parece que allí Unión por la Patria tiene 99 votos, es la primer minoría, y debiera entonces, en un proceso que va a ser, en una sesión que va a ser histórica, por su forma, y por esto de que hay tantos dictámenes dando vuelta, hay tantos acuerdos y desacuerdos, va a requerir de un trabajo muy profesional, pero también muy político, para influir positivamente en la redacción de la norma que seguramente va a salir. Ahora, viniendo a Corrientes, lo que el Partido Justicialista necesita es ordenarse, en el mismo sentido necesita conducción, y para eso necesitamos internas, y hacerlo este semestre. Yo estoy convencido de que eso es lo que debemos lograr. Debemos lograr que la situación del financiamiento de la interna, me refiero a llevar y traer las urnas, a imprimir las boletas, etcétera, no sea el motivo para el cual hacer o no hacer las internas. ¿Una excusa? Eso tiene que ser una excusa. Tiene que ser una decisión de los correntinos y que lo podamos afrontar. Tengo una idea al respecto. Lo vengo hablando con muchos compañeros y compañeras. ¿Hay voluntad mayoritaria o no? Dentro de la dirigencia del PJ. Con todos con los que hablo, sí. Pero bueno, después hay que pasar el dicho al hecho. Claro. Muchas veces es fácil decir que sí y después al final las cosas no se hacen. Yo creo que hemos pospuesto demasiado, y en algunos casos fui parte de esas decisiones, ¿no? Pero hoy ya no estoy dispuesto a seguir posponiendo con esto de que, bueno, el país no está en un momento. Bueno, el país nunca está en un momento. Ahora la provincia necesita de un partido justicialista ordenado, un partido justicialista moderno, un partido con vocación de poder, abierto, que tenga vocación de poder. Y me parece que ese es nuestro rol en el sistema político de Corrientes y no lo estamos cumpliendo. Entonces, decir que la situación no está dada, que la situación social, bueno, para modificar la situación social, para modificar la situación económica en Corrientes, sí. A Corrientes le hace falta un partido justicialista ordenado, y me parece que ese es el camino. Aparte de la
aparte de la coincidencia en esto de que la mayor parte, creyendo no de que la mayor parte de la dirigencia justicialista correntina quiera las internas, ¿de quién más depende? ¿De los interventores o dependemos de Alberto Fernández como presidente del partido? Porque ahí me preocuparía más todavía. Depende de nosotros. Los interventores siempre han dicho que van a acompañar el proceso que entendamos. Después siempre hay una cuestión, como te decía recién, económica, que la debemos saldar y resolver para que después eso no sea un obstáculo. Porque si no, si empezaba a depender ya económicamente de lo que pueda mandar o no el Partido Justicialista a nivel nacional, bueno, ya son decisiones que dependés de otros. Si nosotros llevamos ya la solución, y eso me parece que es el camino, ¿no? Bien. Martín, muchísimas gracias por la predisposición de siempre y bueno, esperando que mejore, aunque con los bueyes que aramos aquí en la provincia difícilmente eso pueda suceder, pero esperando que mejore la situación salarial, sobre todo por las trabajadoras y los trabajadores, los estatales provinciales y también por los jubilados, porque repercute inmediatamente, obviamente. Hasta un próximo contacto. Bueno, ha sido un gusto. Sí, yo estoy convencido de que pasó el año pasado, ¿no? Con la movilización de los docentes, con el paro docente convocado por Susteco y su alto acatamiento. El correntino está empezando a hacerse oír y creo que, bueno, los recursos están, solamente hay que aplicarlo como corresponde. Ojalá nuestro pueblo se vuelva a despertar de la siesta. Ojalá. Fuerte abrazo y hasta un próximo contacto. Hasta luego. Ahí pasaba el senador provincial Martín Barrionero, senador provincial del PJ, por Unión por la Patria, por el Frente Unión por la Patria, bueno, hablando un poquito de todo, pero particularmente de la situación económica, del manejo de los números en la provincia por parte del gobernador Gustavo Valdés.